Posterilio Soriano. Realización, Producciones Viceversa. Probablemente esté empezando a hacer los amigos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La idea de utilizar sustancias opacas a los rayos X para hacer visibles los órganos del tubo digestivo surgió ya al poco tiempo del descubrimiento de Röntgen. El sulfato de bario, polvo amorfo inabsorbible, puede ser administrado en suspensión acuosa. De empleo sencillo, el bario ha permitido a la radiología digestiva hacer rápidos progresos. Pronto se pensó también en la posibilidad de opacificar los vasos sanguíneos. A las primeras arteriografías de las extremidades sucedieron las del cerebro. Por desgracia, las sustancias de contraste planteaban aquí problemas mucho más complejos que en el tubo digestivo. Para opacificar la sangre, estas sustancias deben mezclarse fácilmente con ella, sin provocar trombosis ni accidentes tóxicos. Tras muchos años de investigaciones, se adoptaron los productos yodados. Estas sustancias son casi siempre transparentes a la luz, pero tienen un poder de absorción de rayos X relativamente elevado. Además, se toleran bien y se eliminan rápidamente por los riñones. La introducción del producto opaco en un vaso supone evidentemente una efracción vascular, que requiere a su vez una asepsia rigurosa. La punción con inyección directa de la sustancia de contraste constituye la técnica básica de la angiografía. Este método es igualmente aplicable a los vasos superficiales y a los vasos profundos como la aorta. En cualquier caso, lo esencial es que el operador posea una técnica depurada, cosa que solo podrá adquirir con una larga práctica. Una segunda modalidad de angiografía consiste en introducir un catéter en un vaso periférico, vena o arteria, penetrando por la luz del vaso hasta el punto deseado. De esta manera, es posible inyectar a distancia el producto opaco y obtener la imagen de la red vascular de un órgano determinado, por ejemplo, el riñón. La fugacidad de la imagen así obtenida y la necesidad de utilizar proyecciones múltiples han obligado a emplear aparatos radiográficos cada vez más perfeccionados. La inyección de la sustancia de contraste en la carótida permite opacificar especialmente el territorio de las arterias cerebrales, anterior y media. En los síndromes neurológicos cuyos signos clínicos hacen sospechar una lesión cerebral, se recurre con frecuencia a la arteriografía carotidia como medio de exploración complementario. A fin de evitar al operador los peligros de la irradiación, suele emplearse un inyector automático, dirigido a distancia. Las lesiones cerebrales que la angiografía permite descubrir y localizar son muy numerosas. Algunas de ellas son puramente vasculares, como este angioma arterial desarrollado a expensas de la cerebral anterior, claramente visible en la radiografía lateral. El descubrimiento de este enorme aneurisma del sifón carotidio ha permitido explicar las crisis de epilepsia y la hemorragia subaracnoidea que presentaba una mujer de 24 años. Los tumores suelen ser bastante fáciles de localizar, pues desplazan visiblemente las estructuras vasculares vecinas. En esta radiografía lateral, el diagnóstico de tumor, se trataba de un meningioma de la región temporal, ha sido posible porque existía un rechazamiento del sifón carotidio y de los segmentos iniciales de las arterias cerebrales anterior y media. En la proyección anteroposterior llama la atención el estiramiento del sifón carotidio y la marcada elevación de la cerebral media.
La angiografía permite estudiar el sistema arterial de la base del cuello. Una de las técnicas más utilizadas consiste en introducir un catéter en la arteria axilar y empujarlo a contracorriente hasta la aorta ascendente. La inyección masiva de la sustancia opaca hace entonces visibles las principales colaterales del callado aórtico. Este método se utiliza cada vez más para la exploración de los enfermos con una isquemia cerebral intermitente. Estos estados de insuficiencia vascular, en efecto, están originados muchas veces por lesiones estenosantes o incluso obliterantes, situadas casi siempre en el segmento proximal de la carótida interna. El cateterismo del corazón derecho permite hacer una evaluación funcional de las lesiones cardíacas, tanto congénitas como adquiridas. Introducido por una vena de la flexura del codo, el catéter pasa sucesivamente a la vena axilar, la vena subclavia y la vena cava superior. Atraviesa la aurícula derecha, el ventrículo derecho y alcanza finalmente las arterias pulmonares e incluso sus ramas distales. Según la posición de la sonda, en una sola sesión es posible registrar, por ejemplo, las curvas de presión, el electrocardiograma, el ritmo cardíaco y el volumen minuto circulatorio. Los resultados obtenidos permiten con frecuencia decidir en qué punto debe practicarse la angiografía. El empleo de un equipo radiológico muy móvil, acoplado a un circuito de televisión, permite elegir exactamente el ángulo más favorable para el estudio cinerradiográfico de la lesión buscada. Aquí, en proyección oblicua, la cineangiografía ha permitido descubrir en el corazón derecho un enorme mixoma pediculado que, según los latidos cardíacos, se percibe a veces en la aurícula derecha y a veces en el ventrículo. Un cateterismo cardíaco, para ser completo, comprende casi siempre en la actualidad un estudio hemodinámico del corazón izquierdo, seguido normalmente de una inyección opacificante. La cineangiografía aporta datos especialmente valiosos en los casos de comunicación interventricular, como en el que aquí vemos. La opacificación selectiva de las arterias coronarias permite hoy descubrir y localizar las lesiones estenosantes, diferenciándolas de los fenómenos espasmódicos, así como valorar la eficacia de la circulación colateral. Se abren así nuevas perspectivas a la cirugía de las coronarias. La neumoangiografía se utiliza sobre todo para evaluar la operabilidad de los cánceres de pulmón. De ordinario se practica inyectando rápidamente en una vena de la flexura del codo una dosis alta de sustancia opaca, seguida inmediatamente de una cantidad aproximadamente igual de suero fisiológico. Aquí, por ejemplo, la invasión de la vena cava superior muestra que este cáncer de pulmón ha dejado de ser operable. Una proyección semioblicua muestra mejor la irregularidad de las paredes de la cava superior, invadidas por el proceso tumoral.
La aortografía abdominal se practica actualmente por cateterismo femoral, método que tiende cada vez más a reemplazar la punción aórtica translumbar. Esta exploración no solo permite estudiar morfológicamente la aorta, sino también las arterias renales y sus ramos parenquimatosos. Una de las principales indicaciones de la aortografía abdominal es la hipertensión arterial de evolución rápida, en la que se sospecha una etiología renovascular. Este examen constituye una auténtica intervención y exige una asepsia rigurosa. Una vez puncionada la arteria femoral, se introduce en el trócar una guía metálica con un extremo flexible que se empuja a contracorriente hasta el segmento distal de la aorta. Su progresión se controla radioscópicamente. El trócar se saca cuando la guía metálica circula libremente por la aorta abdominal. Se introduce entonces el catéter mediante la guía metálica. Desde que penetra en la arteria femoral, su progresión hacia la aorta se sigue también bajo control radioscópico. Cuando parece haber alcanzado el origen de las arterias renales, generalmente a la altura del disco L1-L2, se inyecta a título de prueba una pequeña cantidad del producto yodado. Si el resultado es satisfactorio, se inyectan rápidamente 30 centímetros cúbicos del mismo producto de contraste y se hace un examen seriográfico. Esta angiografía, practicada en un hombre joven con hipertensión, ha permitido descubrir una estenosis del segmento proximal de la arteria renal derecha, cuyo calibre aparece reducido por lo menos a la mitad. La estrechez va seguida de una considerable dilatación postestenótica. La introducción de un catéter en la arteria renal permite obtener una angiografía selectiva del riñón. Este examen está especialmente indicado cuando se sospecha la existencia de un tumor cuya naturaleza se desconoce y sobre la cual quizá puedan obtenerse datos muy valiosos. En este caso, la separación de algunas colaterales arteriales intrarrenales y la ausencia de opacificación de la parte superoexterna del riñón han confirmado la existencia de una masa tumoral cuya naturaleza benigna era previsible, sobre todo por la falta de vasos neoformados. La exploración nefrográfica revela además una ancha zona de rechazamiento del parénquima. La masa propiamente dicha no está impregnada de sustancia opaca y existe un característico levantamiento marginal del córtex. La causa de todas estas anomalías era un voluminoso quiste renal. Muy distinta es la imagen angiográfica de un tumor renal maligno, por ejemplo, un hipernefroma. La exploración nefrográfica muestra claramente la existencia de varios nódulos impregnados de sustancia opaca. La accesibilidad de las arterias femorales en la región crural explica que una de las primeras arteriografías practicadas haya sido la de los miembros inferiores. A fin de poder comparar los dos lados, conviene que el examen sea bilateral. Si se quiere además obtener una difusión de la sustancia opaca, no solamente por debajo, sino también por encima del punto de entrada, hay que puncionar las arterias ilíacas externas, a contracorriente, por encima de los ligamentos crurales. Una vez hecha la punción, los trócares se conectan a un inyector automático y se hacen las radiografías en serie. Debido a que el tubo se halla a cierta distancia,
Los rayos cubren un campo que se extiende desde el abdomen hasta los miembros inferiores. De este modo, es posible estudiar en detalle la mayor parte de las arterias ilíacas, las femorales y las de la región poplítea. La arteriografía revela en este caso la existencia de una corta obliteración segmentaria de la poplítea derecha, ampliamente compensada por una colateral supletoria. Las arterias de las piernas son todavía muy visibles. Y en la región plantar se puede apreciar incluso el estado de los ramos perforantes y la red subcutánea. A veces, la angiografía revela la sección de largos segmentos arteriales. A pesar de una circulación colateral considerable, la enfermedad ateromatosa puede provocar trastornos tróficos e incluso la gangrena de las extremidades. De igual modo, se puede apreciar el estado del sistema arterial de los miembros superiores, en particular en la enfermedad de Raynaud. La angiografía, técnica radiológica cuya incorporación a la práctica clínica es relativamente reciente, cobra cada vez más importancia y hoy permite estudiar la mayor parte del sistema arterial y un gran número de vías venosas y linfáticas. Ningún órgano le resulta actualmente inaccesible. Estos progresos de la exploración clínica, inimaginables hace algunos años, son el resultado de la especialización del médico y sus colaboradores y de la aplicación de las técnicas más modernas en el campo de la medicina.